Muchas gracias, muchachos, por estar siguiendo este video. Quiero hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora, como para aclarar un poco más el panorama de los servicios ecosistémicos. Entonces, si recuerdan, comenzamos con el concepto de los servicios ecosistémicos. Vimos algunos marcos conceptuales que más se han usado y los más novedosos. Después pasamos al tema de los diservicios. Seguimos con el tema de la coproducción. Vimos un poco de disyuntivas y sinergias en torno a los servicios ecosistémicos. La semana pasada estuvimos viendo lo que son las políticas públicas y cómo el pago de servicios ambientales está formando parte como un programa de las políticas públicas. En esta semana vamos a comenzar con el tema de la valoración de los servicios ecosistémicos, es decir, cuántos servicios ecosistémicos hay, dónde están, cómo se pueden medir, qué herramientas hay para abordar la medición de los servicios ecosistémicos. Y espero que nos dé tiempo la semana que entra para en una pequeña clase ver el futuro y una pequeña reflexión en torno al futuro de los servicios ecosistémicos. Bueno, pues si recuerdan, entonces comenzamos con abordando algunos autores que comenzaron a definir de manera más puntual el concepto de los servicios ecosistémicos. ¿Se acuerdan? Empezamos con Daly, Constanza. Estos dos grupos de trabajo abordaron de manera más en concordancia con la comunidad científica la parte de los servicios ecosistémicos. La evaluación de los ecosistemas del milenio en el 2005 recoge esta enseñanza que ya traíamos de los servicios ecosistémicos, pero ahora los sistematiza y los clasifica de manera más precisa, los clasifica en cajitas donde ya es más preciso el estudio de los servicios ecosistémicos. Pero en 2018 todo un grupo de trabajo ya intergubernamental. Aquí está muy padre porque estos son grupos de trabajo a nivel local, a nivel digamos de la comunidad científica. En ya es un grupo mucho más grande donde científicos de todo el mundo se juntan para elaborar una evaluación de los ecosistemas del milenio y dedican todo un capítulo al concepto y clasificación de los servicios ecosistémicos. Sin embargo, el equipo de Díaz elabora un nuevo concepto muy de la mano con los servicios ecosistémicos, que es el de las contribuciones de la naturaleza a las personas. Aquí lo importante y lo más rescatable es que este grupo de trabajo no está alimentado solamente por la comunidad científica, sino que está alimentado por el panel intergubernamental de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Entonces, este panel conjunta a un montón de científicos, pero también a un montón de autoridades políticas de todo el mundo. Entonces, llegan a un consenso donde las contribuciones de la naturaleza a las personas es un concepto mucho mayor, mucho más amplio, que abarca pues la realidad de lo que se está viviendo en el mundo, ¿no? Entonces, si ya haciendo un pequeño concepto, tomando en cuenta todos los autores, tenemos que los servicios ecosistémicos son beneficios que son tangibles o intangibles, es decir, que se pueden tocar o que no se pueden tocar. Que las poblaciones humanas recibimos de manera directa o indirecta. De las funciones del ecosistema. Y aquí también es importante, nosotros recibimos estos beneficios de manera directa o indirecta de los ecosistemas, pero de ecosistemas naturales o modificados. Y esto es importante porque en la actualidad ya hay pocos sistemas naturales pristinos. La mayoría están modificados de alguna manera, ¿no? Pero entonces lo que les decía de el trabajo de Díaz es que dice, ok, esto está bien, pero está muy cuadrado. Ahora creemos que los servicios ecosistémicos son todas las contribuciones positivas y negativas
que la naturaleza viva, es decir, todos los organismos, ecosistemas, y los procesos ecológicos nos dan para mejorar, para tener una calidad de vida, ¿no? Aquí, si se fijan, está abarcado todo esto, pero además nos hablan de calidad de vida, no dice si buena o mala, nos hablan de contribuciones positivas y negativas, entonces es como que un panorama más amplio. Bueno, ahora, si recuerdan, el trabajo el artículo que revisamos de Díaz traía un material suplementario. En ese material suplementario venía una tablita donde estaba la clasificación de los servicios ecosistémicos. Por acá estaban los servicios hasta el número 18, ¿no? Y por acá decía si era material, no material, o si era de regulación. Entonces, fíjense, el servicio 1 era la creación del hábitat. Entonces, para no hacer el video más largo, quiero mostrarles un ejemplo porque este concepto de contribuciones de la naturaleza a las personas es más novedoso y como que abarca más la realidad que estamos viendo. Por ejemplo, imaginemos la contribución de alimentos, que es el número 12. Food and feed. ¿Sí? Entonces, si podemos imaginar la clasificación de la evaluación de los ecosistemas del milenio, los alimentos quedaban solo en una cajita y de ahí no se movían, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál es la grandeza de este nuevo concepto? Bueno, dice que el food and feed es un bien material, indudablemente. Lo podemos ver y lo podemos tocar y nos lo comemos y nos alimenta y nos fortalece y nos pone gorditos como yo, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Esto está visto a través de la cultura. Esto de las contribuciones van a depender totalmente de la cultura en la que estemos inmersos. Por ejemplo, la comida y los alimentos para México no solamente es para el bienestar físico, para el bienestar, para crecer y para estar sanos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en el Día de Muertos en Michoacán y en algunas partes del país. ¿Qué pasa con los alimentos? Los alimentos son algo que no son material tampoco. Entonces se convierten, se expanden y pueden moverse a lo largo de esta clasificación de tal manera que se muestre la realidad. Entonces imaginemos también los alimentos en culturas como la India, donde no es solamente algo material, sino que es algo que no se puede ver, no se puede sentir, da identidad, da una sí, identidad a las personas, ¿no? Entonces, da inspiración. Por ejemplo, si vemos el 15, es aprendizaje e inspiración. El numeral 15 del trabajo de Díaz dice aprendizaje e inspiración. Entonces, incluso los alimentos se pueden mover acá porque nos están dando una inspiración, nos están dando un aprendizaje. Cuando las mamás enseñan a los hijos o los papás enseñan a los hijos a cocinar, a que si le pones este ingrediente te va a recordar a la abuela inmediatamente, el sabor, ese sazón. Entonces, si ven cómo este concepto es mucho más dinámico, no es totalmente transversal, sino que se puede ir de un lado para otro, ir jugando, y todo va a depender absolutamente de la cultura. Entonces, ese es el tema central de este nuevo concepto, ¿no? De que no es un concepto estático, se puede mover y va a depender de la cultura. ¿Sale? Bueno, espero que les haya gustado
ese nuevo concepto porque en realidad es el que más me gusta a mí. Y bueno, como les decía en alguno de las actividades que les dejé, no por ser un concepto nuevo y muy aceptado por la comunidad científica, hemos dejado de hablar de los servicios ecosistémicos y pasamos a hablar de contribuciones de la naturaleza. Sería lo ideal, pero la verdad es que el tema, el concepto de servicios ecosistémicos, o por lo menos las palabras de servicios ecosistémicos, están tan arraigadas en nosotros que es difícil desarrollarlo, ¿no? Pero cuando hablamos de servicios ecosistémicos estamos pensando automáticamente en este nuevo enfoque, en esta nueva clasificación de las contribuciones de la naturaleza, ¿va? Luego, entonces, vimos lo que eran los diservicios. Esto está bastante claro y creo que les quedó bastante claro. Esto es cuando una contribución se convierte en negativa. Y esto también depende. ¿De qué depende de que una contribución se vuelva negativa? Básicamente de la cultura y del contexto en el que estemos inmersos, ¿no? Imaginemos un tema que está de vanguardia y que está, que nos tiene metidos a todos en nuestras casas. Los murciélagos. ¿Qué beneficio, qué contribución nos dan los murciélagos? Control de plagas, polinización. Algunos les dará identidad, no lo sé. Algunos les dará no sé, como forma de trabajo mantener opciones, o les dará, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Estos son los beneficios que se me ocurre que los murciélagos nos pueden dar a las personas. Pero si a alguien, algún chinito se le ocurre comer murciélago, entonces nos va a dar un diservicio, que puede ser una enfermedad. Entonces, automáticamente, cuando algo nos enferma, nos pone mal, se convierte en un diservicio. Y aquí, pues, está bastante claro el ejemplo, ¿no? Hablábamos de un diservicio, por ejemplo, imaginemos los arbolitos que están en las banquetas, ¿no? Está súper padre porque mantienen el aire fresco, mantienen la contaminación un poco más, más dispersa, nos ayudan a captar carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un montón de servicios que nos dan los arbolitos de las banquetas. Pero si, por ejemplo, esos arbolitos con sus raíces empiezan a levantar las banquetas y pasa mi abuelita y se cae, ahí ya se está convirtiendo en un diservicio. O incluso si levantan también las paredes de las casas y esa casa ya está en riesgo de derrumbarse, se convierte en un diservicio, ¿sí? Entonces depende mucho del contexto, de la cultura en la que estemos inmersos también. Luego vimos el tema de la coproducción. Palomo, que fue el artículo que vimos esa vez, perdón, dice que los servicios o los bienes están en la naturaleza y ahí están para que nosotros los tomemos, pero que en realidad son muy poquitos los servicios que podemos obtener así directitos, pristinos de la naturaleza, ¿no? Entonces dice que a todos los servicios que tomamos de la naturaleza les inyectamos algún tipo de capital, para que se puedan convertir en esos beneficios o nos puedan dar esa contribución positiva que todos esperamos, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de capital este señor dice que hay? Dice que hay capital natural, que es básicamente lo que está, no me gusta decir este concepto, pero los recursos naturales que están ya en la naturaleza y que los ecosistemas per se nos dan, ¿vale? Que hay capital humano, y este señor dice que es el conocimiento o habilidades, motivaciones, es decir, lo que está acá en la cabeza de los seres humanos, ¿no? Después viene el capital social, donde aquí ya obviamente interviene más la estructura de la sociedad como tal, como redes de información, confianza,
valores compartidos, normas, etcétera, ¿no? Además hay un tipo de capital, el manufacturado. Este capital es básicamente las herramientas, maquinaria, etcétera, que nosotros utilizamos para obtener esos beneficios, ¿sí? Y finalmente dice que hay un capital financiero. Este capital financiero, pues obviamente es la lana que hay, ¿no? La lana que hay, la inyección de lana para obtener esos beneficios. Entonces, dice él que dependiendo de la cantidad de capital que le estés inyectando a la obtención de un beneficio, va a ser el nivel de coproducción. Y vamos a ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner por acá la escala del capital, ¿no? Donde acá es totalmente natural. Luego, por acá está mayormente natural. Luego, por acá está una combinación. Luego, menor natural y donde no hay servicio ecosistémico. Entonces, en esta escala de coproducción que nos presenta Palomo, dice que un servicio, una contribución de la naturaleza que estamos recibiendo, dependiendo del capital que le estemos inyectando para obtenerlo, va a ir en esta escala desde es mayormente natural hasta definitivamente no es un servicio ecosistémico. Y por ejemplo, veamos el caso de la milpa, mi milpa que les presumí en las primeras clases, ¿se acuerdan? Una milpa no es un monocultivo. Entonces imagínense, por acá está la espiga del maíz, acá están las hojitas del maíz, ahí perdonen mi dibujo tan feo. Este es el maíz, la mazorquita. Por acá está otra mazorquita. Obviamente se poliniza por el aire, no sé qué, pero en el suelo, imagínense, bueno, a ver, empecemos. Este es un monocultivo, ¿va? Entonces, digamos que esto es la coproducción, hasta aquí es totalmente natural, porque solamente está, ahí nació la plantita y no sé qué. Pero mi papá me enseñó que si a este monocultivo yo le pongo frijol, esto es un frijol, va a tener beneficios ambas plantas. ¿Por qué? Porque el frijol, hay algunas especies que son de enredadera, entonces el frijol va a tener una estructura en donde crecer, pero el frijol, acuérdense que es fijadora de nitrógeno. Entonces el frijol va a obtener del ambiente el nitrógeno y se lo va a poner a disposición de la planta. Entonces aquí hay un beneficio para las dos. Va a haber mayor rendimiento de maíz, pero también va a haber un aporte de frijol, ¿va? Pero además me enseñó mi papá que si pongo calabaza, que es una especie rastrera, voy a obtener otro beneficio. Le va a dar estructura al suelo, pero además le va a ayudar a mantener la humedad. Entonces, ¿qué capital estoy invirtiendo ahí? ¿Se acuerdan? Capital humano. Entonces, ¿por qué es capital humano? Porque ahí está interviniendo el conocimiento que mi papá me está heredando, ¿vale? Entonces ahora imagínense que mi vecino me trajo semillas de haba para plantar también aquí. Pero además estoy metido en una sociedad donde nos ayudamos en una cooperativa donde nos ayudamos a comercializar los productos, pero además obtenemos no sé, ahí me están dando el fertilizante orgánico para ponerle, etcétera. ¿Qué capital estoy invirtiendo ya? Ahora le estoy invirtiendo capital social, ¿sí? Pero si además ahora yo me contrato un tractor o no sé qué para escardar o para cosechar o las máquinas esas que se utilizan, ¿qué capital estoy invirtiendo ya?
el capital manufacturado, muy bien. Pero si además yo me meto a los bancos y les pido un préstamo para poder producir en mayor cantidad y para mandar al extranjero mi producto, etcétera, ¿qué capital estoy invirtiendo? Capital financiero. Entonces ahora, conforme va aumentando el capital, entonces va aumentando la escala de coproducción que estamos. Entonces imagínense que solamente tengo las plantitas que nacieron solas. Entonces está en totalmente natural, ¿no? Pero ahora imagínense el lado casi contrario, ¿no? Donde tengo un invernadero, totalmente de cemento y tengo hidroponía por acá, ¿no? Y aquí nacen mis plantitas. Ahí ustedes perdonen, dificultades técnicas. Entonces, el lado contrario sería que yo tuviera mi invernadero, donde no hay suelo, donde todo está creciendo hidropónicamente, donde le estoy invirtiendo, inyectando los nutrimentos que necesitan. Entonces aquí se va hasta por acá mi beneficio, mi contribución de la que la naturaleza me está dando, porque es en menor cantidad natural. Aquí solamente estoy usando las plantas y ya, no más, todo lo demás es totalmente artificial. Hasta por acá se va el capital que le estoy inyectando. Bueno, pues creo que ahí va más o menos el tema de la coproducción, ¿no? Entonces imaginemos un servicio que no es servicio. En esa escala de coproducción, que acá decía que no era servicio ecosistémico, no es servicio, imaginemos algo que nos está dando un beneficio, pero que no es un servicio ecosistémico. ¿Se acuerdan que en la matriz esta que les mencioné, les ponía el ejemplo de la parada del camión que está fuera de la UNAM? Entonces, nos está dando sombra. Mi sombrero, porque cuando salgo llevo sombrero. Entonces nos está dando sombra, pero es totalmente artificial. Aquí no hay, creo que nada natural, ni siquiera una cosita de madera, ¿no? Entonces, de alguna manera, toda la construcción es artificial. Está inspirada en la naturaleza porque saben que los árboles nos dan sombra y que la sombra es un beneficio para nosotros, ¿no? Pero de alguna manera, aquí podríamos jugar y decir que, bueno, está inspirada en la naturaleza, entonces por lo tanto sí es un servicio, pero si vemos que está totalmente artificial, entonces podemos decir que no es un servicio, ¿no? Entonces, digamos que ese es el lado absolutamente contrario a el extremo de la escala en la coproducción de Palomo. Luego vimos el tema de sinergias y disyuntivas. Vamos a dividir el pizarroncito. Entonces, fíjense. Seguimos con los servicios ecosistémicos o contribuciones de la naturaleza a las personas. Entonces, ¿qué es una sinergia y una disyuntiva en relación con los servicios ecosistémicos? Dice, los ecosistemas suministran múltiples servicios ecosistémicos que se encuentran interrelacionados, es decir, no están aislados unos de otros, ¿no? Por lo que en muchas ocasiones el incremento en el suministro de un servicio puede causar el deterioro de otro. Y esto es una disyuntiva, es decir, si por ejemplo, imaginemos otra vez el caso de mi milpa, ¿no? Tenemos mi milpa, aquí está su espiga muy bonita. Esta es la mazorca. Tengo mi frijolito que va creciendo. Les pongo los nombres porque pues mis dibujos están muy feitos. Tengo las calabazas que están acá por acá rastreras. Entonces, imaginemos, acá está mi producción, ¿no? Esta es mi maíz, 1, 2, 3, 4, 5. Y esta es la calabaza. Entonces, imaginemos que para que mi maíz, bueno, acordémonos que
el maíz se poliniza por el aire, ahí no hay pierde. Pero la calabaza sí la polinizan insectos. Entonces, yo tengo insectos que vienen a mi parcelita y me polinizan el frijol, me polinizan la calabaza, bien bonito. Pero hay un gusano cogollero que me está afectando por acá. Ay, maldito gusano, se está comiendo la espiga, pero además también la mazorca, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues se me ocurre ponerle un insecticida. Listo, se fue el gusano cogollero, lo maté y mi producción de maíz va a ser mayor. Sin embargo, como maté el gusano cogollero y me eché de una vez también a los insectos que estaban polinizando, la producción de calabaza va a bajar, pero mi producción de maíz va a aumentar. Entonces, a eso se refiere una disyuntiva, que dices, bueno, para que este beneficio crezca, necesariamente tiene que disminuir otro. Entonces, esa es la disyuntiva. Luego, ¿qué pasa con una sinergia? Dice que cuando el incremento en la provisión de un servicio ecosistémico favorece el incremento de otro servicio ecosistémico, entonces hay sinergias, ¿no? Quiere decir que si, por ejemplo, yo aquí le hubiera aplicado, bueno, no, vamos a pensar en que aquí estoy metiendo gallinas o algún animalito que se va a comer mis gusanos cogolleros, algún pajarito que se va a comer los gusanos cogolleros, exclusivamente los gusanos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ya no tengo gusano cogollero, mi producción de maíz va a aumentar, automáticamente la producción de calabaza también va a aumentar, ¿no? Entonces, esto es una sinergia positiva. Aquí la sinergia es positiva. Pero ¿qué pasa cuando no hay una respuesta, digamos que todo se mantiene igual? Crece uno, pero no necesariamente disminuye el otro. Entonces puedo tener mi producción de maíz y mi calabaza va a seguir exactamente igual. Esto es una sinergia neutra. Y luego, ¿qué pasa si mi gato tiene hambre? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, hay una disminución de especies? A ver, por ejemplo, veamos un caso en la India. Fue un caso muy sonado, que les empezaron a dar al ganado, no sé qué, les daban diclofenaco para pues, atender algunas enfermedades y no sé qué. Pero entonces cuando estos iban y se morían, los buitres iban y se comían a esos animales y el diclofenaco que tenía la carne les hacía daño. Entonces hubo una disminución de los buitres que se comían. Entonces por ende hubo un mayor crecimiento de material en descomposición porque no había buitres que se los comieran, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría esta gráfica? Si hay una disminución, es algo muy parecido a las disyuntivas, pero en este caso aquí hay una disminución en la biodiversidad y acá no, al revés, perdón. Acá disminución de biodiversidad y acá hay un aumento en los casos de provisión de servicios. ¿Va? Bueno, perdón, se me está acabando la batería de la compu acá donde tengo. Bueno, ya nada más nos falta políticas públicas. Vamos a verlo rapidísimo, políticas públicas, a ver si nos aguanta la compu. Entonces, el tema que vimos la semana pasada era políticas públicas. ¿Y por qué es importante esto? Porque vimos todo el proceso de las políticas públicas, cómo se elaboran, y además les mandé 2 videitos que son mucho más claros, mucho más sencillos, mucho más resumidos, de cómo cómo es el proceso de una formación de una política pública. Entonces, ¿se acuerdan que está la iniciación?
donde está la evidenciación del problema, vemos qué problema hay, y cómo se puede atender. Aquí nos dicen que es importante que incluyamos los ecosistemas, etcétera, ¿no? Luego está una previsión. Bueno, dice que aquí tenemos que identificar cuáles son los servicios ecosistémicos más relevantes y que se pueden ver afectados o beneficiados con el caso de esta política pública. Después viene una selección. Aquí vamos a ver cuáles, de qué medidas podemos tomar para atacar este problema que identificamos en la iniciación. Luego está la implementación. Y finalmente está la evaluación. Aquí es sumamente necesario una evaluación porque aquí nos va a decir si sí estamos atacando el problema o no. Entonces, ¿en qué parte de la generación de una política pública está, ¿en qué parte de la política pública está inmerso los programas sociales? En el caso que nos atañe, el programa de pago por servicios ambientales. ¿En qué parte de la generación de una política pública está la generación de programas sociales? ¿Acá o acá? Creo que está acá, ¿no? Entonces, aquí se generan todos los programas que vienen a ayudar a subyugar a ¿cómo se llama? A subsanar, a tratar de reparar el problema que se está identificando y por el cual se está haciendo esa política pública. Entonces, ¿en qué política pública está el pago de servicios ambientales? La política pública de conservación. Entonces, si al momento de evaluar esta política pública, obviamente se evalúa a través de los programas. Si se ve que no está obteniendo beneficio, se va otra vez hasta acá no. Se va hasta acá, a previsión. Otra vez se inicia casi todo el procedimiento de lo que es la política pública, ¿va? Y bueno, ahí les dejé una tarea de que investigaran para el caso de México. En primero, ¿ustedes conocen algún caso de pago por servicios ambientales cercano a la localidad donde viven? Ojalá sí. Entonces, la tarea era investigar cuánto paga, cuánto se recibe por hectárea para por lo menos 3 servicios que dijeran, a ver, pago de servicios hidrológicos, ¿cuánto se paga por hectárea? Biodiversidad, ¿cuánto se paga por hectárea de biodiversidad? Captura de carbono, ¿cuánto se paga por captura? Es decir, que ustedes pudieran investigar al menos tres servicios que están obteniendo retribución del pago, del programa, perdón. Entonces, que ustedes pudieran saber cuánto está pagando. Y bueno, el tema que sigue es la valoración, que precisamente mañana les voy a mandar una lista de herramientas que se utilizan para valorar o para medir los servicios ecosistémicos o las contribuciones de la naturaleza. Les voy a asignar una herramienta por persona. Ustedes tendrán que investigar esa herramienta, todo lo que usted quiso saber. Cómo se usa, si es una aplicación, cómo se descarga, qué beneficios tiene, por qué es bueno usarla, por qué no es bueno usarla. Les voy a mandar un
¿cómo se llama? Un formato para que puedan llenar todo todo el conocimiento que ustedes están adquiriendo lo van a vaciar en este formato, ¿no? Entonces va a ser una por persona y como pues creo que también está un poquito complicado como el tema de las políticas públicas, les voy a dar de mañana, el miércoles, hasta el lunes, ¿sale? Entonces el lunes a las 24 horas ustedes ya tendrían que haber subido su formato con la herramienta que les tocó, ¿vale? Y me gustaría ya finalmente para terminar que nos pudiéramos juntar en una sesión virtual por Meet. ¿Cuándo? El próximo lunes. El lunes 27, que ya es la última semana de clases, ¿no? 27 en el horario de clases que tenemos. La clase era que a las 9, ¿no? O a las 11, ya no me acuerdo. Horarios. Vamos a ver. Semana 7 a 12. El lunes era de 11:30. ...27 de abril... ...a las 11:30. Entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a seguir aclarando dudas. Pero sobre todo vamos a ponernos de acuerdo en torno al trabajo final. Mi idea inicial, al iniciar el semestre, era que este trabajo final me lo entregaran el último día de clase, ¿sí? Pero en vista de que yo me desaparecí unos días, pero que además, pues esta situación de la pandemia no está ayudando mucho, vamos a ver, quiero acordarlo con ustedes este día, la fecha de entrega. Yo quería que fuera el último día porque pues sé que van a tener más materia, sé que se les va a complicar un poco más, pero pues espero que poniendo una fecha posterior puedan ustedes entregar un trabajo de mejor calidad, ¿no? Y si se acuerdan, había 3 posibles temas de trabajos finales. Un ensayo, que yo ahí les puse, que era el estado del arte de los servicios ecosistémicos, que en realidad no es otra cosa más que un ensayo de la situación actual de los servicios ecosistémicos. O de las contribuciones de la naturaleza, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen que recoger todos los estudios que se han hecho, qué aportes hay novedosos, si por ejemplo este concepto de contribuciones de la naturaleza, si todo el mundo lo acepta o hay detractores, hay personas que dicen que no está bien ese concepto. Entonces es una investigación bibliográfica a profundidad del tema de los servicios ecosistémicos, ¿no? La otra opción era situarnos en el papel de un asesor técnico de la CONAFOR y desarrollar desarrollar un escrito para meter un predio hipotético, por supuesto, al programa de pago por servicios ambientales. ¿Sí? ¿Esto por qué lo quiero hacer? Porque al final de cuentas es una realidad que estamos viendo en el país. Se necesita gente que genere este tipo de trabajos, que las comunidades lo puedan contratar para meter este tipo de solicitudes a la instancia correspondiente, ¿no? Y el último trabajo que yo pensé que íbamos a poder abordar, pero creo que cada vez es más complicado, era evaluar un servicio ecosistémico urbano, ¿no? O periurbano. Ahora que están en sus casas, podrían medir un servicio ecosistémico allá. Pues les digo, se me hace más complicado porque en primera tienen que salir a muestrear, tienen que conseguir pues material, equipo para hacer
las mediciones y que en vista de las restricciones que tenemos ahora de movilidad, cada vez se me hace más complicado, ¿no? Entonces, pues me gustaría que se agarraran uno de estos dos para hacer un ensayo final. Ahora, les digo, la fecha de entrega, pues la vamos a acordar en esta reunión del próximo lunes a las 11:30 por Meet. Les voy a mandar por correo electrónico un enlace, una liga para que puedan entrar a la sesión y ahí podamos estar platicando a las 11:30, ¿sale? Y bueno, pues, ¿qué más? Algo que se me pasó y que es súper importante, que también me di cuenta en las tareas cuando las estuve revisando. Está súper claro lo que es el concepto de servicio ecosistémico. ¿Qué es un servicio ecosistémico? Eso está claro. Pero lo que no está muy claro todavía, lo que no es un servicio ecosistémico. Entonces, ¿se acuerdan que les decía en una clase, en uno de los correos que les mandé, que un servicio ecosistémico, para entender lo que no es un servicio ecosistémico, hay que entender de dónde vienen los servicios ecosistémicos? Entonces vienen de los procesos o funciones del ecosistema. Entonces, fíjense, si un beneficio que estamos obteniendo no viene de un proceso del ecosistema actual, entonces no es un servicio ecosistémico. Imaginemos un árbol. ¿Qué procesos está realizando en este momento un árbol? Está realizando transpiración, que es el resultado de la fotosíntesis. Se le están cayendo hojas, que está haciendo descomposición. Pero además está participando en ciclos globales, como es el caso de ciclos biogeoquímicos. Es decir, hay procesos que pueden ser globales a una escala muy grande, pero hay procesos que pueden ser muy locales a una escala muy pequeñita, como la descomposición. La descomposición es un proceso, no es un servicio, ¿sale? Entonces, si hay un servicio que venga, si hay un beneficio que estamos obteniendo directamente de un proceso actual en este momento, entonces sí es servicio. Por ejemplo, el aire fresco, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el caso? Este es el sol, que le está mandando sus rayos al arbolito. Este sol, los rayos que le están llegando, ¿están sucediendo en el ecosistema? Aquí, en este momento. ¿No? Es súper importante para la vida, eso nadie le queda duda, pero la luz solar no es un servicio. La luz solar es un componente que viene de afuera y no más. Y por supuesto es el fundamental para la vida, pero no es un servicio. Ahora, este arbolito se muere y pasan millones de años y suceden hartos procesos, pero millones de años atrás sucedió algo que nos dejó este arbolito acá abajo enterrado. Eso sucede. Seguramente todos esos procesos llevaron a cabo la formación del petróleo. Pero no están sucediendo ahorita. Son procesos que sucedieron millones de años atrás. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el petróleo tampoco es un servicio ecosistémico, así como el sol no es un servicio ecosistémico. Entonces, si yo les pregunto en un pequeño examen que les voy a hacer, ¿el petróleo es un servicio ecosistémico? Ustedes automáticamente piensen, ¿está sucediendo en este momento en el ecosistema? ¿Es resultado de un proceso actual del ecosistema? ¿Sí o no? Ahí está la respuesta. Si yo les pregunto, ¿el aire fresco que respiramos es un servicio ecosistémico, una contribución de la naturaleza? Piensen automáticamente. ¿Está sucediendo en este momento en el ecosistema? ¿Es resultado directo de un proceso del ecosistema? ¿Sí o no? Ahí está la respuesta.
Entonces, ahora sí, muchachos, con esto finalizo. Y ahí perdonen ustedes las dificultades técnicas. Perdonen si no se ve bien. Ahorita lo voy a revisar todo. Voy a tratar de editar las cosas que se puedan editar. Y si no, así se va. Casi una hora me aventé. Pero espero que quede un poquito más claro todo. Cualquier duda, por favor, no duden. No tengan pendiente, no tengan pena de escribirme al WhatsApp, se los he dejado muchas veces, entonces escríbanme, creo que es un medio mucho más rápido de contacto, y cualquier duda, por favor, ahí estaré al pendiente, ¿sale? Muchas gracias y por favor quédense en casa.